Su trabajo disciplinado con base en un método exclusivo ha hecho de esta firma de estrategia y comunicación política una de las mejores del continente, especializados en persuadir la conciencia colectiva, tanto en procesos electorales como en comunicación gubernamental. Cuentan con más de 13 años de trabajo ininterrumpido, el cual ha logrado levantar la mano a más de 400 candidatos electos y 87% de los casos que han tomado han resultado ganadores en la elección. ¿Cómo están? Buenas tardes. Le estaba diciendo a Alex que cuando ellos pusieron su video de como 1 minuto y medio y luego salió el nuestro, entonces en ese inter se me quitó la gripa, tardó como 1 hora y media. Lo que nos queda ahorita son alrededor de 25 minutos. 25 minutos. En los primeros 5 slides les vamos a decir qué hacemos. Y en los siguientes 45 slides les vamos a explicar cómo lo hacemos. Y mañana tenemos un taller. ¿La mañana? Entonces no tenemos un taller. Secreto. No dije nada. Hagan de cuenta que se borró el Twitter. Bien, primero agradecemos a Alex, Shane, que nos hayan invitado a este lugar, a este teatro. No lo conocíamos. Me parece que es un lugar que seguramente disfrutan mucho cada fin de semana. ¿Qué hacemos nosotros? Les vamos a explicar. No hacemos campaign tech. No hacemos eso lo hace Alex. Lo que nosotros hacemos es que entendemos que la vida, las empresas, las personas, tenemos un cauce. Y nosotros nos encargamos de modificar ese cauce o de continuar ese cauce. Nacemos aquí, vivimos aquí, le vamos al Atlas o al Guadalajara o a Monterrey o a los Tigres. Y en una elección, la elección también tiene un cauce. Nuestro trabajo es modificarlo. El ADN de nuestra empresa
es modificar ese cauce, y para modificarlo tenemos que entender un proceso electoral y tenemos que entender determinado proceso electoral, y necesitamos entender el proceso electoral de cada lugar en el que finalmente se tiene que resolver una elección. Nosotros a eso le llamamos descifrar la elección. Nuestro trabajo es descifrar una elección, y les vamos a explicar ahora cómo es que desciframos una elección y cómo lo hacemos 6 meses antes de que la gente salga el domingo a ejercer su voto. Es una metodología que nosotros inventamos. La primera parte de nuestra metodología se llama aura electoral, y la segunda parte de nuestra metodología es la estrategia que le denominamos alterna digital de matices. ¿Por qué digital de matices? Porque tiene varios matices una campaña, y porque es una estrategia que llevamos directamente a través de los medios digitales, a través de plataformas, a través de algunos artilugios que nos permite la creatividad y la ley para llevar a cabo. Después de que les he dicho esto, Roldán les va a explicar eso. Bien, buenas tardes. Siempre es un privilegio poder pararse en un escenario como estos, compartir ideas, asumiendo que uno está aquí por el trabajo que hace. Seguramente lo hacemos más o menos bien o muy bien, y no necesariamente es por el show que da uno como conferencista. Se esfuerza mucho uno por tratar de transmitir las ideas lo más claro posible. Al fin acabaron las precampañas. El día de ayer hacíamos en la oficina todo un análisis de lo que a la gente le quedó después de las precampañas. Vamos a pensar ahorita en las presidenciales. Todas las propuestas, todo el plan de proyecto, quiénes van a ser los funcionarios de cada candidato, dónde va a estar México dentro de 20 años, que seguramente coinciden que eso es lo que a la gente se le quedó después de las precampañas. ¿Estamos de acuerdo? El rumbo de este país fue lo que nos mostraron en las precampañas. Ya La tenemos realidad bien claro a dónde vamos. es que posiblemente tuvo más impacto después de las precampañas imágenes o conceptos memorables. Preocupa que después de un proceso formal donde se tienen que transmitir ciertas ideas, que se transmitieron, lo aclaramos, los tres lo transmitieron, todos, hablando de los tres punteros, evidentemente, los que tienen más posibilidad, lo transmitieron, pero la gente no está en el ánimo de escuchar esas propuestas, está en el ánimo de ver esto o de ver eso. Eso es preocupante, pero la realidad es esa. Lo que vamos a platicar ahorita no es algo que nosotros estemos promoviendo, no es algo ni siquiera con la que estemos, pero son las reglas del juego, y van a ser las reglas del juego en la elección del 2018 en todos los estados del país, en todos los niveles de las elecciones. El próximo 1 de julio no va a ganar el mejor candidato o la mejor candidata en cualquiera de los niveles de gobierno y en las elecciones por tener las mejores propuestas. Eso es una realidad y esas son las reglas del juego. Triste, pero así es. Va a ganar el candidato o candidata, primero, que logre establecer en la mente de la gente una causa que aglutine a la mayoría de la gente. Si esta causa, además, y sus beneficios son sociales, y la gente lo siente cercanos, no dónde va a estar México dentro de 20 años, sino cómo va a estar mi familia el día de mañana. Si esa causa es social y el ciudadano siente que le va a beneficiar de manera inmediata, y si esa persona, candidato o candidata, logra establecerse como líder para encabezar esa causa de manera única, si ahorita hay dos
corrientes que dicen, una causa es, vamos a sacar al PRI. Esa es una causa. Pero dos se compiten en esa misma causa, evidentemente se va a tropezar uno de los dos en mayor medida. Es decir, la causa hay que establecerla y ser los únicos que podamos liderarla. En resumen, cualquier campaña que vayan a planear en la que estén involucrados trabajar, deben establecer que su candidato o candidata debe ser líder de una causa social y que esta causa esté afín al estado de ánimo social electoral, no alejada de. ¿Y qué es el estado de ánimo social electoral? Es algo que nosotros hemos trabajado desde hace algunos años y que determina cómo se siente una persona de cara a un proceso electoral y probablemente cómo va a actuar en la urna el día de la elección. Entonces no hay propuestas, no hay plan de país, no hay ideas para transformar la educación, no hay ideas para transformar el rumbo económico de este país, hay estado de ánimo social electoral. Nosotros le denominamos estado social de ánimo electoral a un proceso que identifica cómo se siente la gente. Si los vamos a explicar ahorita. Primero tenemos un estado de ánimo al que le vamos a llamar continuidad. ¿Qué quiere decir? Que esta fila que está de este lado, de alguna manera o por alguna razón, se siente bien con el rumbo de las cosas o no quiere que empeoren. Entonces probablemente va a votar por una continuidad en el gobierno, esta sea cual sea. El gobierno que está en turno es el gobierno por el cual ustedes van a votar. ¿Se siente satisfecho o no vamos a cambiarle? Porque puede ser que las cosas empeoren. En nuestro país, las personas que se sienten en este estado de ánimo electoral es el 3%. Hemos ido a diversos estados, hemos hecho diversas entrevistas a profundidad, no solo encuestas, sino entrevistas a profundidad. Y la gente que está en este estado de ánimo es el 3%. Luego tenemos un estado que le llamamos estado de ánimo de alternancia tradicional, es decir, los de esta fila han decidido que en lugar de votar por el PRI, ahora van a votar por el PAN. O si son gobernados por el PAN, van a votar por el PRI. Es decir, una alternancia en los términos tradicionales. En algunos lugares, como en el Estado de México, también incluye esta alternancia tradicional votar por el partido, el PRD. La gente de nuestro país, que al día de hoy está enojada y quiere cambiar de manera sutil o suave, es aproximadamente el 14%. Eso significa que el siguiente cambio, que la gente que está en ánimo del cambio radical, es gente que está indignada, que está francamente enojada con el sistema político, con los partidos, con los gobiernos, con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, con los diputados, con los senadores, y quieren que esto cambie, pero cambie sustancialmente. La gente que en este país se siente así es el 42%. Eso dice un poco por qué las campañas hablan de lo que hablan y dicen lo que dicen, y no hay verdaderos discursos políticos, sino que hay cosas que alteran o que pretenden modificar el curso del estado de ánimo de la gente, porque así es como van a salir a votar. Y luego tenemos la gente que probablemente no salga a votar, que está cansada de las cosas, pero que no por ser menos ciudadano que los que van a votar, o porque es apático a su país, sino porque siente que este país no necesariamente va a cambiar porque haya un nuevo presidente, un nuevo gobernador en Jalisco, un nuevo, Nuevo León no, pero en otros lugares donde sí hay gobernadores. Esta gente no va a salir a votar. Y el país, el 41% de la gente no quiere salir a votar. Solo que si salen a votar, no se van a ir a los de esta fila. Ni siquiera a los de esta fila, sino se van a quedar allá. Y si salen a votar es porque quieren sangre, porque huelen sangre, porque dicen, a mí me vale madre el país o el rumbo del país, pero quiero quitar lo que tenemos ahora.
Y de ahí surgen todas las demás campañas, ¿no? De que sí, vamos a hacer como Venezuela o cosas así. Está en los medios, ¿no? Está plática todos los días. Nadie ha dicho que los venezolanos pueden decir, oye, podemos estar como los mexicanos, ¿eh? Todavía nadie dice eso, pero no tardan mucho en decirlo. ¿Sí? Podemos estar como los mexicanos. Eso sí va a estar medio complicado. En México, así está el estado de ánimo social electoral. Así están los pronósticos de las urnas. Como en el Estado de México en el 2017, cuando hicimos nosotros nuestro trabajo, las cosas pintaban así, y si se fijan, pintan parecido. Pero la historia nos dijo que ganó el PRI, que ganó Alfredo del Mazo, que fue como en penales, pero que finalmente ganó. Esto supone que entonces quienes hacen un trabajo en tierra, en campañas, en control de estructuras, en modificación de conductas, pueden hacer que las cosas finalmente tomen un curso distinto a como de pronto parece que las cosas se van a dar. Ese es el trabajo de ustedes, supongo que si trabajan en algún lugar o son candidatos, y ese es el trabajo de gente como nosotros, que entonces ha entendido que las reglas del juego son otras. Por ejemplo, al día de hoy ya no podemos hablar de izquierda radical, de centro, de progresistas, de tradicionalistas, de los que están en contra del aborto, de los que están a favor del aborto, de los que son bien cristianos o de los que no son cristianos. Eso no tiene ninguna lógica, porque ahora vemos al PRD con el PAN y vemos al PES con el partido que se llama Movimiento, que es Morena. Eso en la cabeza de nadie tiene sentido. De pronto seguimos escuchando estas cosas, pero ya no tiene ningún lugar en el diálogo político en México hablar de eso, sino que solo hay dos tipos de votantes en este país y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Y ustedes caben ahí, todos caben ahí, los de acá, los de acá y los de acá. Y es el que vota por el sistema o el que vota por el antisistema. Y hay dos tipos de mensajes. El mensaje del antisistema que dice, clic, vamos a sacar al régimen. Eso dicen unos. En cualquier gobierno, en Jalisco, aunque no sea aunque sea el mismo del presidente, en otros lugares es del PAN, quieren sacar. Y en Nuevo León, que ahora tenemos al Bronco, también lo quieren sacar. O sea, entonces ya no hay más que sacar al régimen. Y el sistema dice, ojo, podemos estar como Venezuela con él, ¿eh? No hay más discurso político en México que ese. Hay que escribir mensajes sobre eso, discursos sobre eso, hay que hablar sobre eso en los medios, los periodistas tienen que escribir sobre eso, porque se agotó nuestra capacidad dialéctica. Es penoso, pero así es. El principal detonador del voto es la esperanza de un mejor mañana. ¿Están de acuerdo con nosotros o no? No es cierto. El principal detonador en México, en Estados Unidos, con Trump, no era la esperanza, era votar a los mexicanos con un muro para atrás. ¿Sí? Es el castigo, es el enojo, es el miedo. Nos van a invadir los mexicanos. Los mexicanos son violentos y son asesinos y violadores. ¿Y qué dijeron los votantes americanos? Vamos a votar en contra de los mexicanos y de los demócratas. La indignación ciudadana, que tiene razón de ser, no es un invento de nadie, es el principal detonador del voto. Por eso no escuchan a los personajes decir que vamos a hacer esto o aquello con la educación. No hay ninguna propuesta de fondo. Debido al alto porcentaje del votante en el estado de ánimo social electoral de Cambio Radical, la única posibilidad de triunfo de los partidos que representan al sistema es fragmentarlo. Por eso hay opciones que sirven para fragmentarlo. Si no fuese así, estaría esto condenado ya a la derrota del sistema.
Pero si no intentamos eso, entonces no podemos articular las estrategias para que así suceda. Hoy, más que nunca, en la historia de este país, en el uso de las redes, en el uso de los mensajes, en el uso de la guerra, en el uso de los caminos alternativos, el que el voto se pueda robar a través de las redes sociales es tan valioso como sumar los votos propios. Es decir, le voy a quitar los votos a él, es tan valioso como que ustedes voten por mí. No nada más es voten por mí, vamos a quitarle al otro. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Entonces, cuando Carlos Gutiérrez venga, le va a explicar por qué las redes sociales, el diálogo digital, la comunicación digital, ahora está en el centro de las campañas. ¿Por qué hay tanto video? ¿Por qué hay tanta comunicación? ¿Por qué hay tanto mensaje dirigido a la gente que usa un teléfono? Después de esta introducción, que nos sirve para decirles el cómo vemos, cómo segmentamos. Ya nos segmentamos en madres solteras, adultos jóvenes, adultos mayores, matrimonio con un niño, tal. Al final del día, tanta segmentación y microsegmentación que hay quienes todavía lo utilizan y es válido para quien lo utiliza. No viene a ser un tema práctico en un proceso electoral. Lo que descubrimos hace algunos años y empezamos a trabajar es que hay gente que, sin importar la edad, actividad económica, posición social, está igual de enojada o igual de satisfecha con un régimen o con un sistema. Y eso hace que voten en contra, ya no específicamente por Morena, ya no por una opción independiente, las personas que antes, hace 6 años, eran más de izquierda, eran más de extremo. Ya no. Ya estamos hablando de que cualquier persona que esté enojada con la situación en la que está viviendo pueda irse por una opción radical. Por eso segmentamos en esos 4. ¿Dónde entra el tema de redes sociales específicamente con la metodología? El match que hacemos de nuestra metodología aura electoral con redes sociales. Con redes sociales trabajamos con especialistas, con firmas que varios han estado exponiendo aquí, van a exponer con Carlos. ¿Para qué? Para hacer precisamente un diagnóstico tierra a través de la aura electoral y luego lo machamos con lo que llamamos estrategia alterna de matices. Hoy podemos afirmar que la máxima precisión para persuadir la conciencia colectiva vía una estrategia digital es con un diagnóstico hecho en tierra. Nos metemos, hacemos zonas, encuestamos, estudiamos, analizamos, hacemos polígonos y luego donde sabemos cómo está en cada lugar, en cada región, en cada grupo de zonas, en cada grupo de secciones electorales, podemos dirigir los mensajes precisos ahora sí en el espacio digital. Es decir, hacemos un diagnóstico tierra y trabajamos en una comunicación aire. Lo hacemos a través del estudio social electoral, platicaba Rafa hace un momento. Entrevistas cara a cara. Estamos hablando de que hacemos una cantidad enorme de entrevistas en estados de las mayores listas nominales del país. Estamos hablando que se hacen 24,000, 20,000, 18,000 entrevistas cara a cara. Ni siquiera son encuestas, son entrevistas. Con un sistema georreferenciado para tener un control de calidad en la información. Datos en tiempo real que van arrojando desde el mismo día y desde el mismo momento información ya de valor y no tenemos que esperar a terminar el estudio para poder empezar a tomar decisiones y lo hacemos a través de una metodología propia que es a través de preguntas indirectas. Es decir, hoy en día la gente no te va a responder por quién va a votar dentro de 5 meses. El margen de diferencia y de error va a ser enorme. La gente te va a mentir por miedo, la gente te va a mentir porque ya se empoderó y sabe que puede decir una cosa y va a ser otra cosa. O la gente todavía no tiene claro por quién sí va a votar. Lo que sí tiene claro es que no va a votar en el próximo proceso electoral. Hoy, 5 meses antes de una elección, la gente de Jalisco ya sabe por quién no va a votar. No necesariamente sabe por quién lo va a hacer y la mayoría ya lo sabe. ¿Qué es lo que hacemos? Descifrar ese río para poderlo modificar si es necesario. Hacemos una auditoría de punto de contactos, que es una auditoría de 75 indicadores de cada uno de los aspirantes para determinar el desempeño que van a tener y armar un escenario sobre cómo se van a comportar en el futuro. Un comportamiento global
histórico electoral de cada zona, de cómo se ha comportado el electorado recientemente, que no es un histórico electoral. En una elección a gobernador en Jalisco no se analizan cómo se han ido las 4 últimas elecciones. Era otro Jalisco hace 24 años y otro Jalisco hace 18 años y otro Jalisco hace 12 años. Eso es historia, estadística nada más. Pero para poder definir estrategias ya no tiene el mayor sentido el analizar ese comportamiento electoral. Lo analizamos de otra manera. Y finalmente la coyuntura social política. Evidentemente tiene mucho que ver si Enrique Alfaro va de candidato a gobernador o no va. Ese es un caso específico que se tiene que meter a la hora electoral para poder determinar esa variable que puede modificar o no los datos. 9 grandes bloques de información por cada sección electoral, que se traduce en 53 grupos de información, y al final del día 288 posibles variables por sección electoral. Eso nos da un tiro de precisión, una información tan precisa. Y lo que le llamamos nosotros el aura electoral nos va a dar 3 cuestiones. Me voy rápido por el tiempo. 1, nos proyecta la probabilidad real de triunfo. Una aura electoral hoy les puede confirmar y afirmar realmente las posibilidades de éxito que tiene cualquier proyecto político. Cualquier candidatura a gobernador, a presidente, a senador, a diputado local, diputado federal y alcaldía. Una vez que sabemos y tenemos la probabilidad de triunfo y el proyecto sigue en marcha, identificamos realmente el verdadero punto de partida. Y finalmente tenemos la información para hacer una estrategia precisa. Voy rapidín por el tiempo. El aura electoral tiene una precisión del 98%. 98% de los casos nos ha dicho, al menos con 6 meses de anticipación, cuál va a ser el resultado electoral de un proceso electoral. Decíamos, cada sección electoral tiene un número, del 1 al 100. Mientras más nos acercamos al número 100, evidentemente el proyecto tiene mayores viabilidades. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar que en una sección electoral el candidato A, un nivel alto de conocimiento, positivos, tiene relaciones con los medios, tiene apoyo institucional, tiene los recursos económicos que se requieren para afrontar una elección, tiene un carisma enorme y un performance enorme, tiene información precisa, tiene un equipo de campaña preciso. Imaginen todos esos indicadores en una sección electoral, evidentemente se acerca más al 100. Cuando todo eso que acabo de decir, entre decenas de indicadores, están en el lado opuesto, evidentemente se acerca al 0. Y entonces tenemos una escala del 1 al 100, 5 grandes grupos. El primer grupo de ellos lo tenemos en esta zona de gris. Si una aura electoral de un candidato o de una candidata cae en el nivel 1, le decimos, candidato, candidata, no tienes posibilidad de ganar. Retírate del proceso, no inviertas tiempo, dinero, y el poco o mucho capital político que tengas, guárdalo para otra ocasión. Lo acabamos de hacer en una elección a gobernador hace 3, 4 semanas. Hace 2 semanas, y ya no estamos en el proyecto. Nivel 2, un aura electoral en el nivel 2, coloquialmente lo que se dice es vende caro tu amor, pero retírate y declina. Tu proyecto no tiene ninguna posibilidad de obtener el triunfo en las urnas. Cuando una aura predomina, porque no es que caiga en un número, sino que tiene un rango, en el nivel 3, le decimos de manera coloquial, es una elección comprometida, como cuando tienes un paciente en terapia intensiva comprometido. El pronóstico es reservado y aún haciendo las cosas bien, podríamos no ganar la elección. Las auras 4 y 5, que hoy en día prácticamente son muy poco probable que se encuentren, tenemos una ventaja, pero no tenemos margen a una anticampaña fuerte o no tenemos margen a escándalos importantes. Y quienes están en un aura de nivel 5, evidentemente incluso tienen margen para golpeteo político real, no inventado. Al final de nuestro proceso, ya una vez que tenemos un mapa pintado de colores, donde vienen todos los datos que se resumen en lo que denominamos aura electoral, hacemos una estrategia de matices que incluye 7 campañas en una campaña. La primera campaña es la campaña de retención, es decir, lo que es de tu partido, consérvalo, que no termine de desencantarse. La segunda es la de persuasión, normalmente esa le toca al candidato. Lo que no puede hacer el partido, lo tienes que hacer tú, lo vas a convencer más tú, con tu trayectoria, con tu trabajo, con tu historia, con tu carisma, con tu capacidad de conexión, pero eso hay que entrenarlo. La
La tercera campaña es la campaña de recuperación. Es decir, toda esta fila dejó de votar por el partido que votaba antes, pero no ha votado por otro. Es el partido que más rápido puede, es la gente que más rápido puede volver a votar por ti, pero no va a votar ni por el partido ni por el candidato, por otras razones. La cuarta es la de atracción. Esos señores que están de aquel lado normalmente no votan por ustedes, pero no quieren votar por Andrés Manuel. Entonces te los puedes traer. Yo no sé quién de aquí le va a Morena, ese era un ejemplo nada más. La quinta campaña es la pulverización. Los de allá arriba no van a votar por ti, pero podemos hacer una campaña para que entonces de pronto se pulverice su voto y nos afecte menos. 2 acá, 4 acá, 8 acá, 2 acá, y al final no nos lastima. La sexta es la de inhibición. ¿Los de qué lado? Vamos a hacer que no salgan. Y la 7 es la de contención. Hay que hacer algo para que, si ahí se puede hacer algo, se pueda hacer a través de distintas maneras. Nosotros hacemos estas cosas a través de las plataformas de redes. Es imposible profundizar más en 30 minutos, entonces esta es como una especie de pequeña probada de lo que hacemos, pero al final lo que hacemos se llaman tiros de precisión, porque vamos a pautar, vamos a poner un video en el lugar que lo tenemos que poner, con el efecto que queremos que tenga, y para eso se requiere una gran logística de trabajo, pero peso pautado, peso rentable. Cruzamos información, esto lo hace este señor, yo no lo entiendo muy bien, pero al final, donde ponemos la bala, pega. No lo entiendes. Bien. ¿Qué es lo que hacemos Siempre para hacer los digo cruces? Porque ahora todo el mundo cruzamos información y todo el mundo segmentamos y todo el mundo lo que hacemos es el hecho de pautar donde tenemos que pautar. Lo que hacemos es esos tiros de precisión, decíamos que lo hacemos con un diagnóstico tierra y luego redes sociales. Las 7 campañas tienen plataformas diferentes, mensajes diferentes, materiales diferentes, incluso spots diferentes, y van exactamente a donde tienen que ir. Cruzamos estado de ánimo social electoral de un territorio. Decíamos que teníamos información sección, por zona, y un grupo de zonas nos forman en ocasiones municipios, distritos locales o distritos federales. Cruzamos estado de ánimo social porque tenemos bien claro cuál es el estado de ánimo social electoral y la predisposición al voto que tiene determinada gente en determinado lugar. Tenemos claro de esos cuáles son votantes afines a votar antisistémico o sistémico. De esos tenemos la rentabilidad de cada uno de los partidos en esa zona específica, evidentemente con toda esta información. Y finalmente tenemos el aura electoral de cada uno de los candidatos, tanto con quien estamos trabajando como con el opositor. Si cruzamos esos cuatro niveles de información, hacemos puro tiro de precisión. Por eso les decía y les reitero, hasta ahorita lo que nosotros tenemos claro es, para poder hacer tiros de precisión tenemos que hacer un diagnóstico tierra, y hay una combinación entre tierra y aire. Y como no tenemos más tiempo, nos despedimos y agradecemos mucho su atención. Gracias. Gracias.